Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Curizati. Presentado por Secrets Resorts and Spas. Es aquí, en Secrets, donde el amor se convierte en algo más. Más deslumbrante. Más emocionante. Más almas gemelas. Es aquí donde esa sensación maravillosa que da vida, apasiona y hace sentir mariposas en el estómago. Eso que llamamos amor. Simplemente está. Siempre más donde está el amor. Siempre más aquí. Unlimited Luxury in Secrets Resorts and Spas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les saluda Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación. Hoy vamos a tener una conversación muy intensa con víctimas de la terrible dictadura de Bashar al-Assad, quien fue derrocado este fin de semana por los rebeldes en Siria. Vamos a hablar con las víctimas de quienes fueron detenidos y sufrieron en carne propia las peores torturas y fueron además testigos de ella en la cárcel ya conocida por la opinión pública mundial, el matadero humano Zendaya, uno de los lugares más temibles y escalofriantes de los cuales podemos hablar en este momento en la humanidad. Las imágenes, los rostros, los testimonios del horror que se han dado a conocer en las últimas horas siguen siendo la noticia. La barbarie, todo esto quedó al descubierto tras la caída de esta terrible dictadura de Bashar al-Assad y obviamente una dictadura que sometió a su pueblo de una manera brutal. Son 5 décadas entre el padre de Bashar al-Assad y él mismo, quien duró 24 años en el poder. De esta manera les decimos gracias por acompañarnos. Los saludos desde el Centro Internacional NTN 24 en Washington y como siempre en compañía de Jefferson Beltrán, el subdirector de este programa La Noche. Jefferson, hola, nuevamente muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio y con nuestros televidentes. Claudia, buenas noches. El gusto es mío saludarte y también saludar a todos los que a esta hora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Tal y como lo mencionabas, los ojos del mundo en este momento siguen puestos en la temible y aterradora cárcel de Zendaya, la prisión convertida por este derrocado régimen sirio en su principal y más grande centro de tortura. Una prisión que ha sido calificada por organizaciones internacionales como un verdadero matadero humano. Hay una cifra que les compartimos y es que todas estas organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos han logrado llegar, obviamente no a las cifras totales, pero sí a un aproximado, y dicen que son 30.000, es el cálculo que tienen, de 30.000 ejecutados de forma atroz, ya sea por ahorcamiento o en prácticas de tortura, durante apenas 7 años, entre el 2011 y el 2018, una vez comenzó la guerra civil en Siria tras la primavera árabe. Para que ustedes tengan el cálculo, en solo esta prisión, que no tiene más de 1 kilómetro y medio de ubicación al norte de Damasco, en 7 años, 30.000 muertos, ejecutados, asesinados por la atrocidad de Bashar al-Assad. Este centro, ubicado ahí aproximadamente a 34 kilómetros al norte de Damasco, la capital del país, fue tomado por esas fuerzas rebeldes, ahora ya las fuerzas que gobiernan, y que depusieron a Bashar al-Assad el pasado domingo. Cientos de prisioneros, cientos y cientos fueron liberados, entre ellos hombres, mujeres, activistas, opositores sirios, militantes, también yihadistas. Ojo, las condiciones eran brutales, eran horribles, escalofriantes. No hay palabras para describir lo que se encontró al interior de esta horrible prisión llena de arbitrariedad, de maldad, de crueldad. Con el ingreso de quienes lograron derrocar a Bashar al-Assad, quedaron evidenciados vejámenes y además prácticas macabras, prácticas de tortura terribles aplicadas por este régimen. Los reos eran subyugados en unas infrahumanas y también terroríficas celdas subterráneas y sobrevivientes del centro de tortura salieron
con muchas afectaciones mentales, no solamente las físicas, parecían a veces esqueléticos andantes, no, también las psicológicas, las mentales. Entre los liberados hubo uno que incluso ni comprendía cuando le llamaban por su nombre, no sabían que habían sido rescatados, no entendían el momento. Pese a no llevar las esposas, del que les hablamos, que ha conmocionado mucho, uno de esos exprisioneros continúa actuando como si aún estuviera como prisionero. Tal era, obviamente, el abuso en contra de ese ser humano. Impresionantes estas imágenes, Claudia. En el sitio también fueron encontradas estructuras de cadalsos, los tablados encima de los cuales ahorcaban a los prisioneros con orden de ejecución. Se habla de ahorcamientos masivos. Incluso había elementos de tortura medieval, como una prensa humana, conocido como una machacadora de huesos. Este es el nombre de mi hermano, Adnan Al-Turk, del barrio Al-Kabum. A mi hermano se lo llevaron las fuerzas aéreas hace 11 años, sin cargos contra él, delante de nuestra puerta. Ahora todos son cadáveres quemados y cuerpos con la cabeza cortada. Este es el régimen que nos gobernó. Los familiares que se agolpan afuera de esta temible prisión, de esta temible cárcel, esperando una noticia. Muchas mujeres que tienen a los hombres de su familia ahí detenidos o que han estado ahí buscando información de hijos, de padres, tíos, sobrinos. Es angustiante realmente. La noticia es que ya la búsqueda de los presos, o por lo menos los operativos iniciales, ya fueron suspendidos. Dicen que ya no se encontraron más zonas ocultas o sin abrir. Lo dice textualmente los Cascos Blancos, esa organización de defensa civil que entró a tratar de liberarlos. Dicen, no encontramos zonas ocultas o sin abrir. Sin embargo, son muchísimos los desaparecidos y sin embargo hay cálculos de que todavía en celdas subterráneas hay personas. Vamos a ver qué nos dicen los testigos con los que vamos a hablar hoy, qué sabrían de esto. El punto clave es que la ofensiva contra la dictadura de Al-Assad, ejecutada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, conocido como HTS, permitió además dar con el hallazgo de una sala llena, repleta de cadáveres de prisioneros. Todos los cuerpos que han sido encontrados hasta el momento, todos con signos horribles de tortura. Recibimos 35 cuerpos, todos de la prisión de Sednaya. Los cuerpos, como pueden ver, están mutilados y desmembrados, inidentificables. Dios nuestro, basta. Hay rasgos distintivos, como un tatuaje, una herida, cualquier signo. Esto es para medicina forense general. Para la odontología forense hacemos un estudio dental. Hay especialistas en odontología forense que estudian los dientes, comprueban si hay dientes extraídos o sustituidos y a través de esto sus familiares también podrían identificarlos. El punto clave de la noticia: 4 días después de la caída del cruel y tiránico régimen de Bashar al-Assad, cientos de sirios familiares de prisioneros desaparecidos siguen llegando hasta la cárcel de Sednaya. En medio de la incertidumbre, todos ellos recorren celda a celda y pasillo a pasillo en la búsqueda de algún rastro de aquel ser querido del cual no saben y no tienen ninguna noticia desde hace varios años. Llevo 4 días sentada aquí, duermo aquí, por supuesto, no he ido en casa al absoluto. Tengo 6 prisioneros aquí y estoy pidiendo por ellos, no solo pido por mis presos, sino por todos. Quiero encontrar un resultado, una solución para esta espera, que no se desperdicie. Te enseñaré la foto de mi hermano desaparecido. Han pasado 14 años. Esta es su foto. No sé qué aspecto tiene si lo encuentro. No sé qué aspecto tiene porque veo las fotos de los presos que salen, parecen esqueletos. Pero esta es su foto. Si alguien lo ha visto, puede saber algo sobre él o pueden ayudarnos. Es uno de los miles de presos que han desaparecido. Lo pido por todos, no solo por mi hermano, mi tío, mi primo y mis parientes. No, es que los testimonios son desgarradores. Cualquier mujer, cualquier madre, hermana, hija, o al contrario, porque también las mujeres han sido sometidas ahí en Sednaya.
Es horrible la situación, es espantosa. Otros de los familiares de presos aseguran que aún hay esas celdas ocultas, bóvedas, donde presumen que puede haber o más cadáveres, o incluso todavía está la esperanza de encontrar un ser querido vivo. También han denunciado que entre los desaparecidos hay personas que fueron encarceladas siendo niños, siendo menores de edad. A pesar de ser un niño, en aquellos días detenían a la gente al azar y sin ninguna documentación. No importaba si eras joven o viejo, si estuviera muerto, al menos estaría con Dios, en lugar de permanecer todo este tiempo en manos de este régimen criminal y tiránico. Solo ábranos las bóvedas de la prisión. Buscaremos nosotros mismos entre los cadáveres. Abran los sótanos que tienen entradas que no podemos encontrar. Enterraron a la gente por todas partes, no solo en Sednaya. Hay Sednayas por todas partes bajo nuestros pies en Siria. Hay sótanos como los de Sednaya bajo Masé, bajo el centro de inteligencia y por todas partes en Siria. Como les dijimos, vamos a hablar con personas que en carne propia han vivido. Una mujer es Fatin Ramadan, víctima del régimen de Siria, de Bashar al-Assad, médico en el exilio, exprisionera, detenida en 4 oportunidades por participar en jornadas, o ya sea de protesta o atender a los heridos que quedaban tras la represión de Bashar al-Assad. Uno de sus 2 hermanos fue detenido y llevado a Sednaya, así que ella también tiene esta tragedia. A Fatin, usted en carne propia vivió la represión de Bashar al-Assad, en 4 oportunidades detenida. ¿Cuáles fueron las circunstancias y los abusos, las torturas que usted sufrió? Cuando entré a la región donde está la cárcel, estaba hasta el momento fue una situación muy difícil, me lastimaron la mano, son recuerdos que son difíciles para mí. Quitaron la luz, solo se oían ruidos, por lo que soy médico. Me querían llevar para ayudar a las señoras que estaban embarazadas para que tuvieran sus bebés dentro de la cárcel, pero no habían las condiciones apropiadas, no habían los equipos ni la medicina. Yo quiero dar una imagen real de lo que sucedió. Me dolía muchísimo lo que estaba viviendo. Mi mamá estaba conmigo y mi hija estaba conmigo. Y experimentamos la muerte de mi hermano y mi padre. Lo más difícil fue ver la situación y las condiciones en que fallecieron. Las torturas que vivieron, ver cómo los jóvenes los estaban maltratando, los gritos y los gemidos de la gente. Es muy difícil, es una situación muy difícil y me quedó grabado en la mente. Lo siento en todo momento. Habían 25 personas en un cuarto con un solo espacio para hacer sus necesidades. No había respeto por las personas que estaban ahí. Habían niñas también.
كان في إجرام بمعنى الكلمة بحقنا، بحق السوري ككل. ما كانوا يميزوا ولا هذا no tenían ningún derecho a nada, no les daban الكل lo كانوا يتعذبوا básico بنفس que ellos الطريقة. necesitaban. وحتى السجانين ما كانوا بيعرفوا ليش بيعذبوا، يعني انت عم La بيعذبوكي gente que بس هن estaba مش allá عارفة ليش adentro no بدهم tenía هيك. claro por بضل qué los بيعذبك estaban torturando, لأنت por تختلقي qué los قصة estaban وتحكيها lastimando, por وخلص qué los تنزليها tenían ahí عليكي adentro. وبيرجع بيعذبك. Los يعني torturaban كانوا عم una y otra بيعذبوا vez مش لغرض إنه sin ياخذوا معلومة، decirles que era, تعذيب فقط por qué los لحتى tenían ahí. يعذبونا، لحتى يمارسوا شراستهم علينا، لحتى يمارسوا إجرامهم. وكأنهم كانوا كل ما عذبونا أكثر كانوا بيترقوا بمناصب. طبعا الاستخدام Eran اللفظي كان crímenes سيء lo que جدا، estaban haciendo dentro de la لأنه cárcel. الألفاظ اللي كانوا ينعتونا فيها كانت كتير مسيئة. أنا أكثر شيء Era كان muy يعذبني difícil, بصراحة era una صوت situación الأطفال muy والطفل الصغير. complicada para los niños que estaban ahí porque واللي ما habían بيروح niños من en la بالي أبدا cárcel, في habían سيدات niñas بيولدوا también. في المعتقلات. تصوري إنك تولدي سيدة في ظروف، Imagínate tú tener un bebé en la cárcel إذا en كان البني آدم condiciones العادي فيها paupérrimas, ممكن يموت sin فشخص. la medicina, عم sin بمخاض los وبحاجة equipos, للعناية، sin la ayuda بحاجة requerida. لأقل شيء إنه مسكن لحتى يسكن له وجعه. Lo mínimo que أو una أي persona شيء، debería يعني تصوري tener إنك sería أنت حملت medicina, خلاص تبع الطفل تصيب بسكين، وآخر شيء ما يخليك tener تحسي para إيديكي بالدم. cortar el cordón umbilical, no había nada para ayudar a las personas que يعني estaban ahí شفنا adentro. أبشع شيء ممكن نشوفه بالحياة بصراحة. Muy difícil, شفنا nunca lo جثث había كتير. visto, كان es الصبح muy نصحى خاصة بفرع المنطقة. طبعا أنا triste y عجلت muy 7 complicado. أفرع أمنية. كان فرع المنطقة هو أبشع فرع ممكن يخطر ببالك. فكان فرع المنطقة اليوم الصبح قبل ما يوزعوا الأكل اللي هو قطعة خبز، كان في سيارة بتجي. هي السيارة كل اللي دخلوا السجن بيعرفوها، كانت سيارة نقل الجثث. كانت تنحط فيها الجثة. No había ni siquiera comida, على السيارة. solo les daban إحنا pedazos نسمع de صوت pan. الجمجمة عم يطق على الحديد، فنعرف إنه بلشوا العد، فيبلشوا يعدوا ليوصلوا لل75 جثة. يقولوا بس يكفي. طبعا الجثث ما لها أسماء، مجرد أرقام على رأسها. Les tapaban los ojos, les cubrían la cabeza para que no vieran. النظام المجرم طول هاي الفترة كلها على إنه إحنا أرقام فقط وعبيد عنده، يا أما بنكون عايشين في حظيرته أو إحنا لازم نموت. عملنا معاملة لا تليق بالحيوانات، لا تليق بأي شيء. عملنا معاملة سيئة جدا. Hicieron una operación muy mala, es decir, hacían operaciones dentro de la cárcel, reprimiendo a la gente y torturándola y maltratándola, no les daban de comer. Fatin, usted nos narraba la forma como ayudaba a algunas mujeres encarceladas a dar a luz en condiciones extremas dentro de la prisión. Como mujer, ¿qué era lo más difícil de estar en una cárcel de Bashar al-Assad? Lo más difícil dentro de la cárcel fueron las torturas que hacían a las jóvenes, cómo las violaban, a los niños, cómo los maltrataban. Es muy difícil describir. ¿Qué puede ser más difícil que eso? Una situación muy complicada, muy difícil, muy triste. Cómo los torturaban, les cortaban los dedos, les quitaban las uñas. En algunas ocasiones les decían, ¿va a hablar o no va a hablar? Igual los maltrataban y los golpeaban. Siempre los hacían decir algo, así fuera
em, لما بتسمعي لأنه إحنا ما كنا نشوف tenían que obligar, دائما إحنا كان في طماش على عيوننا es decir, los obligaban a hablar así no fuera verdad lo que estuvieran diciendo, o si no, los seguían torturando y maltratando. Muy difícil, muy complicado ver esto, las niñas, cómo las torturaban y las maltrataban. Fatin, en 4 ocasiones estuvo detenida. ¿Cuál fue la peor de todas? لا أول اعتقال وثاني اعتقال كانوا أخف تعذيب La primera oportunidad en que estuve encarcelada fue la más suave o la menos complicada. La tercera fue la más difícil en 2014 هذا الاعتقال أنا قلت لك التقيت porque me كان encontré اعتقال كتير صعب con unas condiciones muy difíciles. علي وأنا مكبلة Estaba mi hermano allá, ما أوعى من الضرب اللي كانوا يمارسوه علي estaba muy maltratado, muy حتى golpeado. وصلت لدرت عدة نقاط Y llegué hasta في cierto منظر ما punto. بنساه أول ما اعتقلت بموقع بتكية اسمه كان هي منطقة اسمها حاجز Había بتكية un lugar كان que في se بنت llamaba محل ما Batquilla. فوتوني ليحطوني لبين ما ينقلوني كان في بنت مشبوحة كانت البنت ميتة بس معلقة Había una هذا niña المنظر ما allá بيوعى también que ببالي estaba أبدا muerta y كانت yo منظر tuve que بخوف quedarme هلا ما ahí. بقدر أنساه أبدا Fue algo muy بعدين difícil, لما muy درت complicado الأفرع porque no sabía cómo manejar la situación. لما كنت عم شوف لما أدخل على كل فرح Cuando لما entré عم a la شوف الناس Kefra, كنت عم فكر حالي بحلم يعني إنه أنا pensé عم que عيش estaba en un sueño, pensé que no era verdad, هدول realidad عن lo que بشر estaba viviendo. كيف هذا السجان بيقدر يضم Cómo أولاده este بعد ما señor يحسبنا Bashar بهالطريقة al-Assad podía hacer كانت أصعب estos لحظة عندي لما كنت vejámenes بعرف con la المنطقة gente. وصار يعذبني ويقول لي وين Me أبوكي؟ empezaron a قلت له torturar بابا مستشهد قال لي كيف تعرفي ولك؟ قلت له انتوا Pensé اعترفوني que شفت هذيك iba a الفترة morir. قال لي صار يضحك علي وهو مركعني على الأرض وقال لي فتح لي Me الطماجة tumbaron al piso سحبني y من me شعري وقال quitaron لي شوفي أبوك عايش eh, وكان أبي la باكي venda على de الأرض los عم بيعذب ojos هاي كانت أصعب لحظة y بصراحة vi تاني a la نهار persona que me estaba اكتشف إنه أمي torturando موجودة بنفس الفرع اللي أنا y فيه me di cuenta que mi mamá estaba كنت ahí حاول conmigo أتخبى لأنه كانت y ella زلزال estaba حراري viendo todo lo que me estaba كنت pasando. حاول أتخبى لأنه أنا بعرف إنه أمي كانت معتقلة مشان ما Yo تشوفني traté de أمي لأنه أمي ocultarme, اعتقلت que no viera قبلي mi ب4 cara, أيام pero كنت حاول أتخبى أخفي نفسي لكن كان يفتح الباب لحتى يخليها تشوفني هذيك اللحظة este ما بنساها señor أبدا abrió لما la أمي puerta شافتني y hizo que mi mamá صارت viera. تصرخ Y mi mamá empezó a تضرب gritar تضرب y حالها وتقول empezó a لا golpearse تقولوا لي هي فاتن y تعملي decía que no, que بهالحركة لا تقولوا pararan. لي هي فاتن هي مو فاتن Por أمي favor, صارت تنكر إني ella أنا فاتن es مشان Fatid, خوفها ella es mi خوفها hija علي وخوفها o no es mi ما بعرف hija. شو اللي صار Estaba muy بعقلها asustada ظلت تبكي y estaba سكروا الباب llorando. سكتوها البنات لأنه إذا بيسمع Cerraron la صوتها عم تبكي puerta y le taparon la ياخذها على boca التعذيب y ثاني نهار أنا continuaron ما كنت قادر أمشي torturándome. رجلي من كتر التعذيب والضرب فلما Me بفتح لي الباب golpeaban لأفوت على الحمام بيفتح لك 5 دقايق لازم تروحي على التواليت وترجعي 3 مرات باليوم فكنت أنا عم بحبي يعني عم En بحبي esa على رجلي oportunidad me dejaban وحدة ir طالعة al من baño الحمام 3 عم veces بطلع en فيها el هيك día, وإنها abrían la puerta أختي كانت قصر يعني y ما ella عمرها me ما veía, mi شفتني mamá que estaba ahí تفاجأت بأختي موجودة بالسجن نفسه dentro de la المشكلة misma مش بس cárcel. بالتعذيب يعني انت لما بتشوفي عيلتك كلها موجودة وعم تتعذب قدامك هذا تعذيب لحاله Es بس شو muy السبب؟ complicado, es أنا muy شو عملت؟ difícil أنا cuando te فقط están لأني عالجت torturando, pero المدنيين además ما te أنت están كنت تقصف البلد exhibiendo y están وأنا mostrando طبيبة شو a بدي tus أعمل؟ familiares o حتى a alguien مو allegado طبيب cómo هو te مجبور يقدم torturan. المساعدة لإنسان أنا شو عملت؟ أهلي شو عملوا؟ Yo les فقط يعني preguntaba بس qué لأنه hice, قالوا qué hizo mi إنه familia y no إنه ما بدنا decían هذا nada, النظام nunca decían أو بدنا nada. إصلاحات يا ترى في نظام بالعالم
بيستحق إنه يقتل كل Se شعبه. justifica que maten la gente como la están matando. Se justifican estos tipos de tortura. مجموعة أعضاء بأكياس. يعني اليوم عم بتشوفوا Recogían, yo veía cómo recogían huesos هذا المجرم. de la cárcel y los ponían en في ناس ما bolsas. إلها ذنب بشيء. في ناس جايبينها ما إلها علاقة بشيء. No había ninguna, mi madre no tenía ninguna relación con esta situación y sin embargo estaba ahí también. طبعا هو كان عم بيخوف الكل فينا. أصعب شيء كان باعتقالي كمان هو الاغتصاب والتحرش. También llegaban al extremo de violar a las mujeres que estaban ahí. تعدي على خصوصيتك بكل شيء. No entendíamos qué estaba pasando, no entendía qué era lo que pasaba, por qué, qué crímenes habíamos cometido. على التعري. شو في أكتر من هيك؟ ¿Qué puede ser más difícil que eso? ¿Qué más puedo decir? كيف غيري؟ منفردات يا دوب تاخذ بني آدم كان يحطوا فيها 5. Habían habitaciones que cabían 5 personas y habían muchísimas más personas en el mismo cuarto. يعني لازم أساسا صرتوا تعرفوا من المناظر اللي عم بتشوفها شو يعني. Ustedes se han dado cuenta cómo en los medios de comunicaciones explican la situación en que la gente estaba allá. Es muy fuerte y es muy desgarrador vivir esa situación y vivir esos vejámenes. Fatin, es horrible lo que nos narra. Y así hubiera un crimen, así se hubiera cometido un crimen, ningún prisionero merece ese destino, y mucho menos inocentes y niños, como nos lo describe. La tortura psicológica a su madre, ¿qué buscaban con ello? Llevar a una madre a ver cómo torturan a sus hijos es lo peor que le puede pasar a una mamá, que no puede proteger a su hijo en manos de alguien tan macabro. ¿Para qué lo hacían? ¿Qué querían de su madre? أمي لما اعتقلوها كان أخي معتقل. طبعا أنا لأنه Cuando llevaron presa a mi madre, mi hermano estaba en la cárcel. Entonces mi padre trató de que yo huyera, o sea, me pidió que yo escapara. Estaba en el último año de medicina. Y ellos allá querían que yo fuera a ayudar a los heridos dentro de la cárcel. Entonces yo empecé a ayudar a estas señoras, a estos niños que estaban dentro de la cárcel. Entonces ellos se dieron cuenta que yo estaba ayudando. Mis padres estaban en la cárcel, mi padre y mi mamá estaban en la casa. Y como yo estaba ayudando a la gente en la cárcel, entonces ellos fueron a mi casa y sacaron a mi papá y a mi hermano y a mi mamá. صار بعد اجت 2014 طلبوا من امي انها تروح. راحت امي زارت اخي بعد ما دفعت مبلغ كبير لتطمن على اخي معتقل بال 2012 عم بتدور عليه وشافت حدا يساعدها انها تشوف. Ellos tuvieron que pagar grandes cantidades de dinero para poder hablar con mi hermano en la cárcel. Después de eso, راحت تزور أخي عطوها شهادة وفاة بابا قالوا لها روحي استلميه من المشفى. Después de eso,
راحت ماما لتستلمه وأخدوها. طبعا كل التحقيق كان عليها من شاني، إنه ليش هي عم تساعدني في تقديم المساعدة. Ellos se llevaron a mi mamá porque mi mamá estaba tratando de sacar a mi hermano de la cárcel y estaba tratando de que yo no siguiera yendo a la cárcel a ayudar. Entonces, المساعدة أوكي مامي. tuvo que pagar una cantidad de dinero grande para visitar a mi hermano y después ya no la volvieron a dejar ir a visitarlo, no la dejaron verlo. No, con ella no, es que ella habla de muchas cosas al tiempo. أنا آسفة. لا مش مشكلة يعني لأن بسببي، يعني المضمون إنه بسببي. Todo el problema era yo. Yo era el problema, porque yo estaba ayudando a la gente en la cárcel, entonces se llevaron a mi papá y se llevaron a mi mamá. Pero lo que ellos querían era retenerme a mí. طبعا أمي ما كان في تهمة. آخر شيء كالعادة ألصقوا لها تهم وتمويل إرهاب. بس شو هو تمويل الإرهاب؟ يعني أمي امرأة رايحة تدور على أولادها في السجون. Lo único que mi mamá quería hacer era ir a visitar a mi hermano, ir a visitar pues ir a hablar con él, pero ellos no la dejaron y finalmente se la llevaron para la cárcel. Sin ningún motivo, sin ninguna razón. No había ninguna razón. Si tú tienes tu hijo en la cárcel, tú quieres ir a visitarlos, no hay ninguna razón, ella no había hecho nada. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Fatin, esta semana han encontrado el nombre de tu hermano grabado en las paredes de la cárcel de Senaya, el nombre de Anbar Muhammad Nasir, ese hermano que perdió la vida al interior de prisión. ¿Qué significó para ti saber que a tu hermano le hicieron un homenaje al interior de la cárcel? Y nos gustaría que nos hablaras sobre él, por qué estuvo en prisión y cómo perdió la vida. أخي قلت لك اعتقل بال2012. ما كان في حملة مداهمة على الزبداني بسبب المشفى الميداني وإنه هو كان يساعدني بموضوع الجرحى. Mi hermano en el 2012 me estaba ayudando con la obra que yo estaba haciendo dentro de la cárcel, ayudando a los presos y a los heridos dentro de la cárcel. Entonces, solo por esa razón fueron a la casa y se lo llevaron. No había ningún motivo. Solo me estaba ayudando en el 2012. Después de eso, después ya al año siguiente, en el 2013, nunca más volvimos a saber de él. Una vez que yo fui a la cárcel, yo traté de buscarlo y hablar con él, pero no lo logré. No pude hablar con él. En el 2015, al principios del año, nos entregaron la partida de defunción o del fallecimiento de mi hermano por un paro cardíaco. La verdad es que nosotros empezamos a preguntar, a averiguar qué había pasado, qué pasó en la cárcel, qué había sucedido con
Muchas personas de los que estaban ahí y nos contaron que él estaba en una habitación y luego se lo llevaron a otro lugar. ودخل عليها فريق منظمتنا مكتوب الاسم على الحيط كاتب أنور محمد. Ahí fue que después nos enteramos de que había fallecido y habían escrito su nombre en la pared. يعني لا شفنا جثة Pero no supimos nada más. ولا شفنا شيء مثلنا مثل كل السوريين. شفنا فقط اسم مكتوب على جدار. Solo vimos el nombre escrito en la pared y estábamos revisando el certificado de defunción, pero queríamos comparar los nombres, pero no tenemos certeza de nada. Con el número de la cédula, pero no es fácil, es difícil. Ellos no permitían el acceso a la información, ni a los archivos, ni a los registros. Solo nos mostraron el certificado de que había fallecido y no pudimos constatar nada. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Es horrible, es duro, es triste, es desgarrador todo lo que estamos escuchando, porque es una persona que sufrió ella misma, una mujer joven que sufrió ella misma el horror de estar recluido bajo el régimen de Bashar al-Assad, de esta manera tan brutal, tan cruel. Ella misma la torturaron, a ella la hicieron sufrir y su mamá viendo. La doble tortura, la física y la psicológica, para la mamá y para ella, porque saber que su mamá está siendo testigo de lo que le está pasando no solamente le provocaba tortura física, sino también psicológica. Fatín, ¿en qué cárcel a usted le cometieron todos estos horrores? Le violaron todos estos derechos humanos. ¿Cómo se llama esa cárcel? أي سجن كنت؟ في أي سجن كنت؟ أنا كنت في 7 أفرع أمنية 7. Yo estuve en 7 طبعا كل فرع أضل فيه فترة en 7 secciones de cárceles فرع الدوريات con diferentes nombres. Cada sección de cárcel tiene diferentes nombres en diferentes momentos. فرع 215 وبعدها طلعت على المحكمة العسكرية وعلى سجن. Luego me llevaron a una cárcel que queda en el ejército. المحكمة اللي أنشأوها هم يعني ليحاسبوا السوريين بقضايا هم اعتبروها إرهاب وتحولت على حكم ميداني. الحكم الميداني يعني حكم الأعداء. Me estuvieron trasladando de una cárcel a otra en diferentes organizaciones. بمبادلة صارت بقطع المي باتفاقية كانوا قاطعين المي على المدينة مقابل يطلعوني أنا ومجموعة من النساء لأنه كانوا يعتقلوا كثير من النساء في مدينتي. Me estaban trasladando de un sitio a otro por las mujeres que estaban dentro de las cárceles y dentro de como estos sitios que ellos tienen destinados para las mujeres, no solo en la cárcel principal, sino digamos como habitaciones en diferentes instituciones, como el ejército o como oficinas del gobierno. No entiendo por qué, pero siempre me estaban trasladando de un sitio para otro. Sí, es que no solamente es en Naya,
Los mismos organismos de derechos humanos, defensores de los derechos humanos, han hecho también una radiografía y sobre todo en estos últimos días en los que han resultado miles de presos políticos y de presos y reos en condiciones infrahumanas, no solamente en Sendaya, sino también en otras instalaciones, como dice Fatin, instalaciones militares, instalaciones de diferentes secciones y otras cárceles que se asemejan al horror de Sendaya. No sabemos en la misma proporción, porque esto es información que apenas el mundo está conociendo, pero sí lugares, también centros de maltratos, de torturas y de horrendos crímenes. Ese es uno de los puntos también. Sendaya se ha convertido en el símbolo, por supuesto, y ahí ha sido, según ese certificado, asesinado el hermano de Fatin. Fatin, queremos de todo corazón agradecerle, Jefferson y yo, Claudia, por su testimonio. Sabemos que para una víctima y sobre todo para una mujer, bueno, también para un hombre, es muy difícil narrar cuando ha sido vulnerado de esa manera tan intensa y tan cruel. No es fácil y por eso queremos agradecerle de todo corazón que haya compartido su horrible experiencia aquí en el programa La Noche. Ningún ser humano debe pasar por esto, ninguno. Y ninguna madre debe ver el maltrato en el cuerpo de su hijo. Eso nos lo decía hace poco, la semana pasada, aquí en el programa, otra madre. Su hijo fue asesinado a golpes, pero no allá, no en Siria, acá cerca, en América Latina, en Cuba, pasó esto. Ahí mataron a Manuel de Jesús en el Combinado del Este. Lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon, hasta que lo mataron. Y ella nos decía, una de las cercanas, amigas, protectoras de la madre, decía, ninguna mamá tiene por qué pasar por esto, ninguna. Y nosotros sabemos que también aquí, a muy pocos kilómetros, en Venezuela, hay el helicoide donde todos los días pasan horrores similares. Así que entendemos la situación, la entendemos, la compartimos y nos solidarizamos profundamente con ustedes, las víctimas. Y esperamos que ahora, con el nuevo gobierno de Siria, esto no se vuelva a repetir, esto quede para la historia. Fatin, gracias. Fatin tiene un mensaje que ella quiere transmitir a través de los medios de comunicación. Ya le doy la palabra a Fatin. Fatin quiere decir أنا حابة أحكي هلا إنه بسوريا كان في حسب تقاطع التوثيقات بين المنظمات الحقوقية أكثر من Quiero decir que en Siria hay هذا نحن بنعرفها لحد الآن ما تم الإفراج. Hay muchas organizaciones revolucionarias هدول المعتقلين والمختفيين قسرا que están agrupando gente y se están organizando para asumir el mando, pero no todos ellos quieren respetar los derechos humanos ni a las personas. Todas las mujeres sirias están sufriendo y están siendo torturadas psicológicamente y maltratadas. Queremos que escuchen nuestra voz por este criminal que ha cometido tantos vejámenes y tantas violaciones a los derechos humanos. La única forma en que realmente podemos ayudar es apoyando al pueblo sirio para que el gobierno que se instaure sea un gobierno de derechos, que respete los derechos humanos y respete las organizaciones, que no permitan más que estos crímenes de guerra sigan sucediendo, que le permitan al pueblo sirio organizarse políticamente y que le permitan al pueblo seguir adelante y surgir y volver a retomar el mando de sus vidas.
Muchísimas gracias. Fatin, gracias por este testimonio. Ahora que Sednaya ha sido liberada, también han sido liberadas distintas cárceles dentro de Siria. También se abre una gran posibilidad para que la verdad sea liberada y la justicia por los crímenes ocurridos durante las últimas décadas sea conseguida por las víctimas como usted, como su familia, y que los crímenes de estas atrocidades respondan y sean juzgados. Fatin, muchas gracias. Una feliz noche.